Siguiendo los requisitos del equipo de investigación, la doctora Julia y Oscar detonan bajo el agua en la estación del Ártico. Con la caída de la bomba metálica al fondo del mar, el submarino nuclear ruso se vio obligado a abandonar las profundidades. Los tripulantes en el submarino no estaban preocupados, aunque este tipo de bomba científica no puede dañar al submarino nuclear. Las ondas sonoras de la explosión sí afectaron la misión de reconocimiento. Cuando el capitán ordenó abandonar la zona marítima, los tripulantes detectaron en el radar que el fondo marino se elevaba. La doctora Julia también detectó la anomalía con los equipos. Salió y vio que la superficie de hielo, tan sólida como una roca, temblaba, y las enormes capas de hielo en las profundidades se agrietaban y elevaban rápidamente. Al sentir el peligro mortal, Julia y Oscar se subieron apresuradamente a una moto de nieve y se dirigieron a toda velocidad al campamento, pero el hielo agrietado hizo que ambos cayeran al suelo. Al ver cómo el campamento era dividido y arrastrado por los bloques de hielo hasta hundirse en el fondo del mar, ambos se abrazaron y rompieron en llanto. Mientras tanto, el submarino bajo tierra corría peligro. Desde el fondo del mar llegaba un ruido aterrador. Sin medir la distancia, el submarino activó el sonar para ahuyentar a la criatura. Pero la activación del sonar no detuvo al monstruo, sino que hizo que se acercara más rápido. El capitán tomó una decisión inmediata y se preparó para alejarse a toda velocidad, pero un ataque aterrador golpeó la nave, haciendo que los tripulantes perdieran el equilibrio y se dieran cuenta de que el submarino era forzado a sumergirse más. El capitán ordenó lanzar un torpedo, pero este ataque no hizo que el monstruo se retirara, sino que provocó que el submarino comenzara a descender aún más rápido. Antes de que llegara la muerte, el capitán usó todas sus fuerzas para lanzar la boya de emergencia del submarino. La repentina desaparición del submarino nuclear Yermak llamó rápidamente la atención de las altas esferas. Este submarino no solo albergaba la tecnología de submarinos nucleares más avanzada de Rusia, sino que también contaba con el arma suicida de último desarrollo. Para descubrir el secreto detrás de la desaparición de este submarino, las altas esferas decidieron enviar un submarino para buscar o destruir el Yermak, y esta ardua tarea pronto recayó en manos de Ronin. Como el capitán del Yermak era el hermano mayor de Ronin, las autoridades estaban convencidas de que Ronin haría todo lo posible para cumplir la misión. Por supuesto, para evitar que él actúe de manera impulsiva, el vicealmirante Orr también estaría a bordo del submarino, listo para reemplazar al capitán Ronin en cualquier momento. Debido a la urgencia del tiempo, Ronin ni siquiera conocía los detalles de la misión cuando se dirigió al submarino en plena noche. Al ver al siempre serio vicealmirante Orr y a la tripulación que había sido llamada apresuradamente de sus vacaciones, Ronin se dio cuenta de inmediato de la gravedad de la situación. No pasó mucho tiempo antes de que el submarino zarpara del puerto. Fue entonces cuando Orr le entregó a Ronin el expediente de la misión que llevaba consigo, y tras revisarlo, Ronin ordenó de inmediato aumentar la potencia y navegar a toda velocidad hacia el objetivo. Ronin se esforzó por mantener la calma y calculó cuánto tiempo el oxígeno del Yermak podría mantener con vida a toda la tripulación. Mientras tanto, Julia, quien había sobrevivido al desastre anterior, descubrió por casualidad la boya de emergencia dejada por el Yermak, lo que les devolvió la esperanza de sobrevivir y decidieron esperar allí a ser rescatados. Por otro lado, el submarino que navegaba a toda velocidad pronto detectó la señal de la boya de emergencia del Yermak y Ronin ajustó de inmediato el rumbo, acercándose lentamente hacia la boya. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la tripulación detectara en el radar que un grupo de ballenas había rodeado el submarino. Ronin decidió de inmediato que el submarino descendiera aún más para evitar a las ballenas. Sin embargo, las ballenas parecían haber fijado su atención en el submarino y comenzaron a embestirlo. En ese momento, Ronin se dio cuenta de que las ballenas temían a una misteriosa presencia frente a ellas y estaban advirtiendo al submarino de una manera peculiar. Pero Orr pensó que ese comportamiento era ridículo. Presionado, Ronin activó el sonar para ahuyentar a las ballenas. Sin embargo, al encender el sonar, las ballenas se enfurecieron aún más y comenzaron a embestir a Ronin con mayor frecuencia. Por suerte, el grupo de ballenas no persistió mucho tiempo. Cuando el submarino entró en una zona marina misteriosa, los animales, asustados, se alejaron rápidamente del submarino. En ese momento, la tripulación también notó que en esa zona había un fuerte ruido de baja frecuencia y que la intensidad de la señal estaba aumentando gradualmente. Al percibir la presencia de una enorme criatura detrás de ellos, Ronin rechazó de inmediato la propuesta de Orr de abrir fuego y ordenó que el submarino ascendiera para refugiarse bajo el hielo.
El submarino, al moverse entre los estrechos pasajes de hielo, realmente dejó al monstruo sin opciones. Pero de repente, apareció una pared de hielo justo frente al submarino. La tripulación frenó de emergencia y por poco lograron detenerse a tiempo. Con la crisis resuelta, el submarino se acercó convenientemente a una boya de emergencia. Ronin ordenó de inmediato continuar la búsqueda de la ubicación del naufragio del Hjalmar. La tranquila superficie de hielo se rompió de nuevo, dejando al descubierto un submarino nuclear. Ronin utilizó el periscopio y pronto localizó a Julia y Oscar. Los tripulantes y soldados salieron al exterior y rápidamente controlaron a ambos. Ronin se acercó para preguntarles por su identidad. Aunque Julia era una científica de nacionalidad sueca, hablaba ruso con fluidez. Y fue a través de Julia que Ronin se enteró de que antes había un campamento de un equipo internacional de investigación científica en ese lugar. Pero al fin y al cabo, ninguno de los dos era ruso. Y Ronin estaba cumpliendo una misión secreta de alto nivel. Además, bajo la supervisión de Orr, tomó la difícil decisión de abandonar el rescate de ambos. Esto dejó a Julia profundamente decepcionada. Oscar parecía estar muy receloso de los rusos. Señalando un pequeño dispositivo en el submarino, le explicó a Julia que ese tipo de instrumento normalmente no se permite llevar a bordo. Si está instalado, significa que el submarino está cumpliendo una misión importante. Julia, intrigada, le preguntó a Oscar cómo sabía todo eso. Resulta que él había operado ese tipo de equipo de inmersión desde hacía mucho tiempo. Aunque sabía que ellos estaban cumpliendo una misión, Julia no se rindió y siguió pidiendo ayuda a los oficiales rusos. De regreso en el submarino, Orr aprobó la decisión de Ronin y se preparó para que los soldados dejaran algunos suministros. Pero al ver la expresión de desesperación de Julia, Ronin finalmente no pudo resistirse y llevó a ambos de vuelta al submarino. Ahora que habían confirmado la ubicación del naufragio del Hjalmar, Ronin ordenó de inmediato que comenzaran a buscar en el fondo marino en un radio de 25 millas desde ese punto. Fue en ese momento cuando también se enteró de que Julia era rusa. Para obtener más información, Ronin volvió a acercarse a los dos y les preguntó sobre la misión del equipo internacional de exploración geológica. El equipo de exploración planeaba realizar investigaciones científicas en la superficie de hielo durante un mes, y Julia y Oscar debían llevar a cabo explosiones en aguas profundas allí. Al tercer día de la expedición, el equipo les pidió usar doble banda en la cabeza. Ese mismo día, el campamento fue destruido. Al salir en busca de ayuda, encontraron una boya de emergencia y supieron que los explosivos eran estándar, por lo que Ronin terminó la investigación. Poco después, llevó la información recabada a la sala de mando y ya se podía confirmar que fue la bomba del equipo de exploración científica la que destruyó el submarino. Parecía que todo ya estaba resuelto. Con esta respuesta, los altos mandos no seguirían investigando y toda la tripulación del submarino podría volver a casa para sus vacaciones. Pero Ronin no lo veía así. Él no creía que unos explosivos comunes pudieran destruir un submarino nuclear. Ronin volvió a desobedecer a Orr y ordenó activar el sonar para continuar la búsqueda. Pero esto enfureció mucho a Orr. Esta ya era la tercera vez que Ronin rechazaba una sugerencia razonable de Orr. Le advirtió que, si volvía a ocurrir, Orr tomaría directamente el mando como capitán en lugar de Ronin. En la vasta extensión del mar, el submarino emitía señales de sonar buscando los restos del Hjalmar. Pero a medida que se propagaba el sonar, la tripulación volvió a detectar extraños ruidos biológicos. Al descubrir que el objetivo se dirigía hacia ellos, Ronin también se sintió perdido. A lo lejos, el fondo marino se agitaba levantando enormes nubes de lodo. Al percibir la aterradora presencia detrás, Ronin no tuvo más opción que ordenar que el submarino ascendiera en busca de la capa de hielo. Al mismo tiempo, envió una advertencia a la plataforma de exploración noruega en la superficie. Al recibir el mensaje, el equipo noruego activó el sonar para explorar el mar. Esta acción hizo que la criatura aterradora cambiara de posición y apareciera en la plataforma. Enormes tentáculos tan grandes como montañas emergieron del mar y, ante la mirada atónita de los empleados, se abalanzaron sobre la sala de control. Ronin pronto se percató de esta escena y proyectó la imagen del periscopio en la sala de control. Al ver que el legendario Kraken, el monstruo del Mar del Norte, aparecía de repente ante sus ojos, todos quedaron completamente atónitos. Pero después de destruir la plataforma de exploración, el Kraken se dirigió directamente hacia el submarino. Esto hizo que Ronin reaccionara de inmediato y, sin dudarlo, ordenó avanzar a toda velocidad y sumergirse rápidamente.
Pero Orr tomó el puesto de capitán de Ronin alegando que había dado una orden equivocada. Se negó a esperar la muerte y ordenó que toda la nave entrara en estado de combate. Cuando los torpedos y misiles estuvieron listos, Orr decidió inmediatamente disparar al Kraken que los seguía. Con una sola orden, el torpedo logró impactar al monstruo exitosamente 20 segundos después, pero la victoria esperada no llegó. Por el contrario, el Kraken aceleró y se acercó rápidamente al submarino. A Orr no le importó nada y disparó 2 misiles más, pero tampoco lograron causarle el menor daño al Kraken. Al ver esto, Orr se desplomó, completamente impotente y sin saber qué hacer. El segundo al mando preguntó varias veces, pero Orr no respondió. Al ver esto, Ronin no tuvo más remedio que retomar su papel de capitán. Ordenó seguir descendiendo y cerrar todas las compuertas del casco. En ese momento, el Kraken ya había atacado. Con el fuerte golpe de sus tentáculos, el submarino perdió el equilibrio de inmediato y comenzó a tambalearse. El enorme Kraken finalmente reveló su verdadera forma desde la oscuridad. Al ver el enorme cuerpo de la criatura, Ronin apagó todos los equipos innecesarios y el submarino entró en modo silencioso al instante. El compartimento donde se almacenaban las armas ya estaba envuelto en llamas, pero en ese momento nadie se atrevía ni siquiera a respirar, temiendo alertar al Kraken. Como el fondo marino no tiene fondo y la luz del sol tiene dificultades para penetrar en el agua oscura, Ronin concluyó que la visión del pulpo gigante se ha degenerado por completo. Si además bloqueaban todo sonido, el Kraken no podría localizar el submarino. Y así fue, el Kraken no detectó el submarino y abandonó esa zona del mar. Al ver que el peligro se había alejado, Ronin finalmente ordenó desactivar el modo silencioso. Tras la evacuación del personal del compartimento 1, se inyectó una gran cantidad de freón y las llamas furiosas se extinguieron rápidamente. Esta aventura llena de tensión dejó a demasiados tripulantes heridos. Julia se unió voluntariamente a las labores de auxilio a los heridos y mientras vendaba a Ronin, escuchó accidentalmente información sobre el Kraken. Después de limpiar la herida de manera sencilla, Ronin regresó una vez más a la sala de mando para consultar la opinión de la tripulación. Era evidente que el compartimento 1, desde donde se lanzaban los torpedos, ya estaba dañado. El submarino había perdido todos sus medios de ataque y aún quedaban muchos supervivientes a bordo, por lo que no tenía sentido continuar con la misión hasta este punto. Todos entendían que el Yarmak había perecido a manos del Kraken y nadie sabía dónde se encontraban sus restos. Sin poder utilizar el sonar para detectar, buscar un submarino en las profundidades del océano Ártico era, sin duda, como buscar una aguja en un pajar. Tras pensarlo una y otra vez, Ronin finalmente renunció al rescate y ordenó el regreso. Ronin regresó a su habitación y estaba leyendo la carta que su padre había escrito para él y su hermano, pero fue interrumpido por la repentina irrupción de Julia. Resulta que, para agradecer a Ronin por haberle salvado la vida, ella combinó su propia experiencia y ofreció una suposición razonable. Ella y Oscar realizaron una explosión en aguas profundas según lo solicitado por el equipo de investigación, y el estruendo despertó al Kraken dormido, quien localizó el lugar de la explosión y atacó con éxito el campamento. Y el Yarmak fue alcanzado por la furia del Kraken debido a la perturbación magnética causada por su avance. De acuerdo con las características de los pulpos, suelen arrastrar a sus presas de regreso a su guarida, y lo más probable es que la guarida del Kraken esté justo en el lugar donde Julia y Oscar realizaron la explosión en aguas profundas. Esto emocionó mucho a Ronin. Justo en ese momento, un tripulante vino a informar que, durante la navegación silenciosa del submarino, escucharon un sonido de golpes contra el metal. Escuchando la grabación, Ronin confesó a todos que su misión era buscar el submarino nuclear desaparecido y que ahora había una fuente de señal sumamente probable, lo que indicaba que aún había sobrevivientes en el Yarmak. El deber de un soldado es cumplir órdenes. Para cumplir con la misión y también para salvar a sus compatriotas, Ronin decidió continuar la búsqueda. El submarino cambió de rumbo una vez más y pronto regresó al lugar donde Oscar había lanzado la bomba. Cuando el submarino descendió hasta su límite máximo, Ronin llamó al capitán del sumergible, Koshkin, para que comenzara la operación de búsqueda y rescate con el sumergible. Pero el ataque anterior había herido al asistente de Koshkin.
Por suerte, Ronin tenía experiencia pilotando sumergibles, así que transfirió el mando del submarino a Orr y, junto con Koshkin, se dirigió al sumergible para la misión de búsqueda. Mientras avanzaban, pronto encontraron un lugar donde se agrupaban varios barcos hundidos. Allí se habían reunido embarcaciones de todo tipo y de varios siglos. Normalmente, sería imposible que tantos barcos se concentraran en un solo lugar. Al parecer, el nido del Kraken estaba justo allí. Poco después, el sumergible localizó los restos del submarino Yarmak. Al ver el submarino dañado y destrozado, Ronin rezó en silencio para que el compartimento estuviera intacto. Al comprobar que la escotilla de acoplamiento no presentaba anomalías, Koshkin maniobró de inmediato su sumergible para acoplarlo. Tras finalizar el bombeo de agua, Ronin abrió decididamente la compuerta del submarino y los tripulantes supervivientes, al abrir la suya, miraron a Ronin aliviados. Al enterarse de que aún había sobrevivientes en el Yermak, los tripulantes del submarino se llenaron de alegría de inmediato. Para evacuar a más personas, Ronin hizo que el mecánico herido lo reemplazara, mientras él debía cumplir con la segunda misión. Una vez confirmada la supervivencia en el Yermak, era necesario activar el dispositivo de autodestrucción de las armas. Koshkin, por su parte, evacuó a los sobrevivientes del Yermak. Al irse, también dejó una baliza para facilitar el próximo rescate. Pero Ronin prohibió expresamente esta acción. Solo después de que sus compañeros se lo recordaran, apagó la baliza, pero ya era demasiado tarde. El gran cocodrilo del norte, Kraken, volvió a despertar y se lanzó furiosamente hacia la ubicación de la baliza. El submarino regresó al módulo principal, pero el mecánico herido estaba tan débil que se desplomó en el suelo. Para poder continuar con la misión de rescate, Oscar no tuvo más remedio que ofrecerse voluntario, lo que permitió que el submarino siguiera funcionando y se dirigiera de nuevo hacia el hundido Yarmak. Fue en ese momento cuando la tripulación del submarino se dio cuenta de que el Kraken se acercaba rápidamente. Al sentir que la criatura se acercaba rápidamente, Orr no huyó, sino que activó manualmente el sistema de aterrizaje y apagó todos los equipos del submarino. Por la pérdida de energía, el submarino descendió lentamente hacia la fosa marina. El silencio del submarino dejó al Kraken sin opciones, pero cuando Koshkin maniobraba el submarino para acoplarlo al Yarmak, activó accidentalmente la baliza, y el sonido estridente atrajo de inmediato la atención del Kraken. El tiempo apremiaba, así que los sobrevivientes entraron rápido al submarino, mientras Ronin llevaba la llave y el libro de contraseñas y trepaba hacia la sala de control principal del Yarmak. Insertó la llave en la consola y comenzó a ingresar la contraseña. De acuerdo con el protocolo de seguridad, la sala de control principal de Ronin y la consola de su hermano debían presionar el botón de lanzamiento al mismo tiempo para activar el arma secreta. Pero el gigantesco Kraken del Mar del Norte ya se acercaba al Yarmak con su cuerpo y sus tentáculos comenzaban a enroscarse alrededor del submarino ya dañado. Ronin había terminado de ingresar la contraseña y, siguiendo la señal de su hermano, presionó el botón. En el siguiente instante, una fuerza imponente surgió del dispositivo de lanzamiento y atravesó al Kraken al instante. El enorme cuerpo del cocodrilo del Mar del Norte comenzó a brillar y emitir calor gradualmente, hasta que finalmente apareció un majestuoso pilar de luz que mató por completo al Kraken. El arma fue lanzada con éxito. El dispositivo de autodestrucción del Yarmak comenzó inmediatamente la cuenta regresiva. Ronin y su hermano se apresuraron a regresar al submarino y lograron escapar del Yarmak justo antes de la explosión. En la vasta e interminable superficie del mar, Orr observaba los alrededores junto a los oficiales y soldados. Con el paso del tiempo, Orr comenzó a sentirse algo desanimado. Por suerte, el submarino que de repente emergió en la distancia les devolvió la esperanza. Cuando Ronin salió del submarino con los supervivientes, todos los oficiales y soldados vitorearon y saltaron de alegría. Fin del episodio seleccionado.